¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más a Amigas y Moronas. En esta ocasión, que está haciendo tanto calorcito, se me antojó algo súper fresco. ¿Qué tal si preparamos juntos un delicioso ceviche de pescado? Queda exquisito. Así es que los invito a quedarse conmigo y vamos a cocinar. Lo primero que vamos a hacer es cortar nuestros pescados, nuestros filetes en cubitos pequeños. Si lo haces estilo Colima, es comprar el pescado molido o picarlo súper finito. Que queden así, pequeñitos. Esta receta que les estoy dando es para 4 o 5 porciones. Como es un platillo tan ligero, generalmente te rinde un poquito menos de lo que dice la receta, porque tendemos a comer un poquito más. Si lo acompañas con tostaditas, es un poquito más rendidor. Ya que tenemos nuestro pescado perfectamente picado, lo vamos a reservar. Enseguida vamos a exprimir nuestros limones hasta obtener media taza. Recordemos siempre colar nuestro jugo para que no se nos vaya ninguna semilla. La semilla del limón es muy amarga y no la queremos encontrar en medio de nuestro ceviche. Enseguida vamos a sazonar nuestro pescado con 2 o 3 pizcas de sal. Yo te recomiendo usar sal de grano, sal de mar. Le da un sabor totalmente distintivo a los platillos. Y le pondremos 2 pizcas de pimienta negra molida. Ya que la pusimos, vamos a revolverlo muy bien para que se reparta la sal y la pimienta. Ya que tenemos nuestro limón, se lo vamos a añadir a nuestro pescado. Debe quedar bien cubierto con el limón. Así es que ustedes chequen qué tanto limón ocupan. Yo ocupé media taza de limón. Una vez ya remojadito en el limón, lo vamos a llevar a refrigeración durante 5 horas. Cada hora vamos a estar viniendo a quitarle el emplaye y removerlo para asegurarnos que todo se cosa parejo. Una vez cubierto, lo llevamos a refrigerar. Mientras haciendo nuestro pescado, vamos a picar nuestro jitomate en cubitos. Ya que tenemos nuestro jitomatito picado, lo vamos a reservar en el bowl en donde vamos a integrarlo con el pescado. Enseguida vamos a picar media cebolla también muy finita. La vamos a dejar bien finita. Y la reservamos junto al jitomate. Vamos a partir por cuartos y lo vamos a picar bien finito. Ya tenemos picadito nuestro chilito, lo integramos a nuestros ingredientes. Enseguida tenemos aquí cilantro fresco. Solo vamos a ocupar las hojitas, así es que vamos pronto a cortar nuestras hojitas.
Vamos a ocupar así un puñito de hojas de cilantro y los vamos a picar. De preferencia de primera intención. No las vamos a estar machacando más porque si no se ven apachurradas. Ya tenemos picado nuestro cilantro, lo vamos a integrar igualmente a nuestra mezcla anterior de ingredientes. Vamos a revolverlos muy bien. Lo único que sí tenemos que estar al pendiente es de revisar el pescado y revolverlo. Vamos a cubrir nuestros ingredientes para que no se hagan feos y los llevamos al refrigerador. Listo, vamos a darle otra meneadita. Como pueden ver, ya está perfectamente cocido. Entonces, lo vamos a regresar al refrigerador. Ya lleva 4 horas en el refrigerador. Vamos a taparlo nuevamente. Y lo dejaré 1 hora más. Ya llegó la hora de incorporar todos nuestros ingredientes. Primero que nada tenemos que colar el pescado del jugo de limón. Listo, le hemos sacado el caldito y vamos a mezclarlo perfectamente con nuestro pico de gallo. Hay a quien le gusta ponerle pepino o en Colima se hace con zanahoria. Yo lo prefiero así, al estilo de Jalisco, pero puedes quitarle las semillas a un pepino, picarlo finito y agregárselo a tu ceviche. O rallar muy finamente 2 zanahorias y ponérselo también a tu ceviche. Quedan deliciosos. Así es que ha quedado listo nuestro ceviche. Vamos a hacernos una tostadita. Voy a usar una tostadita horneada. A mí me gusta ponerle frijolitos refritos a mi tostada porque me protege la tostada para que no suavice con el ceviche. Puedes ocupar frijoles bayos, a mí me gusta con negros. Ahora sí que esto es a mi estilo. No es por presumir, muchachos, pero esto quedó delicioso. Así que nada más, ¿cómo quedó nuestro cevichito? Vamos a probarla porque no me puedo aguantar las ganas. No tienen ni idea qué rica quedó. Les recomiendo 1000 veces la receta. Ojalá la disfruten muchísimo. Se suscriban al canal, de verdad los invito. Y marquen la campanita. Así me ayudan a seguir creando contenido y recibirán notificación cuando tengan nuevos tutoriales. Mil gracias por estar aquí y hasta la próxima.